Queridos amigos de Cáñamo Radio Podcast, pues nos encontramos en el lugar pues donde vamos a aprender más acerca de la cannabis que en ningún otro, el Museo del Hash y el Cáñamo de aquí de Barcelona. Vamos a conocer a Ana, que es la directora del museo, que nos va a tener la gentileza de hacer un recorrido guiado por ella, que es quien mejor sabe de estos temas. No se lo pierdan, Cáñamo Radio Podcast. Queridos amigos, estamos con Ana en el Hash Marijuana and Hemp Museum en Barcelona y va a tener la gentileza de guiarnos a través de las diferentes salas para aprender mucho acerca de la planta más amada por todos nosotros. Aquí con mi querida Ana, que nos va a explicar pues el uso textil del cáñamo en la navegación y en el descubrimiento de nuevos territorios. Pues sí, es muy curioso porque, bueno, aquí en Barcelona es muy popular y es una referencia, ¿no? También para los turistas y para los locales también, el monumento a Cristóbal Colón, que está al final de las Ramblas, muy cerquita de donde está el museo. Y curiosamente, en la columna del monumento aparece representada la planta del cannabis, ¿no? Y esto es debido a la importancia que tuvo, fue básica para la industria, el desarrollo de la industria náutica. Antiguamente, antes de la aparición de las fibras sintéticas, se utilizaban fibras naturales y la fibra del cáñamo quizás es la fibra natural más resistente que existe. Por lo tanto, fue básica para el desarrollo de la náutica, bien sea en el aparejo de las naves, ¿no? Por el velamen, todo lo que eran las velas, las cuerdas, estaban hechas de cáñamo. Resisten muy bien los estirones del viento, ¿no? La salinidad del mar, la humedad. Pero también, y aquí por eso está aquí también representada, en el monumento a Colón, es una fibra con la que se hacían las reparaciones de las naves, ¿no? El calafateo. La técnica del calafateo consiste en introducir fibra entre los tablones de la nave y después con brea se cubría para hacerla impermeable, para hacerla estanca. Es un tipo de reparación que se puede hacer durante la travesía, que no hace falta ir a los astilleros para reparar las naves, no hace falta hacer una parada técnica. Aquí esos palitos que vemos allí. Sí, cargamentos de cáñamo. Son los cargamentos de cáñamo. Claro, era muy llevaban importante. como para parchar una llanta, digamos, Sí. decimos, ¿no? Si se te ponchaba una llanta en el camino, llevabas tu cáñamo. ¿Sabes? Bueno, pues fue una manera de poder hacer travesías cada vez más largas y se dice que gracias al cáñamo se pudieron descubrir nuevas tierras desconocidas para los europeos, mejor dicho. Claro. Entonces se llegó al continente americano. Y bueno, pues es una manera curiosa de mostrar a la sociedad también de que no es nada que nos inventemos. Ya este monumento es bastante antiguo, es de principios se inauguró en 1888 para la Exposición Universal que hubo aquí en Barcelona. Y ya estaba aquí, ya aparecía. Esto fue antes de la prohibición, por lo tanto... Tiene sentido. Tiene sentido. Claro. Y aquí vemos el cáñamo en fibra, ¿no? Así es como digamos que de los tallos se deriva este material, que es a partir del cual se hacen las cuerdas, ¿no? Sí, se puede hacer cuerdas, pero también se puede hacer hilo para tejer ropaje, ¿no? Vestimenta. De la fibra del cáñamo siempre se ha hecho de una manera muy parecida. Actualmente se ha modernizado, se ha industrializado con maquinaria, pero en diferentes países se hacía en todos los sitios igual. Estos son cáñamo ya seco. Que son plantas de aproximadamente 2,5 metros de largo. Bueno, si la comparas conmigo verás que es un poquito más. No soy muy alta, pero pueden alcanzar hasta los 4 metros de altura tranquilamente, ¿eh? Sí. Si el tiempo y las condiciones le son favorables, esta planta crece y es fantástico porque se puede aprovechar todo. Entonces la comparamos, decimos que se aprovecha como del cerdo, ¿no? Todo. Claro. Entonces una vez estaba seca, con este tipo de herramientas, ¿no? Las descarilladoras, se iba cortando, poniendo aquí la fibra, se iba cortando, machacando Se para va separar. quebrando, ¿no? Uh-huh. Sí, para separar estas fibras del núcleo leñoso. Tenemos aquí. Uh-huh. Cáñamo, esto es el cáñamo, esto no se fuma, no se puede fumar, se pueden construir casas, se pueden hacer miles de productos a partir de esta fibra y no tiene ningún efecto psicotrópico, ¿no? Que eso es algo que temen mucho. Sí, bueno, lo que decimos, ¿no? La ignorancia pues genera
miedos. Así es. Entonces, para quitarse estos miedos hay que venir a lugares como este museo para conocer la Claro. verdad, no lo que no te enseñan en el colegio. Exacto. Entonces, bueno, con unos peines como estos de aquí tenemos estas imágenes donde se puede ver este proceso, ¿no? Se rompían las fibras, después se peinaban con estos peines, como la lana. Igual para irla haciendo más fina según las necesidades. Si era para cuerda, pues no necesitabas hacerlas tan finas, ¿no? Pero si querías para hacer vestimenta, pues sí que necesitabas afinarla más. Un trabajo durísimo. Una vez transformado en hilo, por ejemplo, pues ya se podían tejer vestidos, camisas, sacos, velas, depende De las como necesidades. esta que tenemos aquí. Claro. Depende para el uso que se le quisiera dar. Buenísimo. Por acá tenemos más textiles. Sí. ¿Y esto qué es? Esto es un carboncillo que se genera a partir del cáñamo también y sirve como tinta para poder hacer caligrafía en papel de cáñamo también. Esto está dedicado al señor Ben Dronkers en uno de sus viajes a Japón. Estuvo con representantes del gobierno hablando sobre los cultivos de cáñamo, bueno, ofreciendo un poco de su conocimiento y le obsequiaron con este detalle. Qué bonito. Sí. Muy bien. Decíamos, con el cáñamo se puede hacerle todo. Esta silla pues está hecha de fibra de cáñamo. El bioplástico que se puede hacer a partir del cáñamo, pues, bueno, nada que ver con el plástico que proviene del petróleo. Tanto por el cultivo, ¿no? Que el cultivo del cáñamo es muy ecológico, ¿no? Y los procesos para convertirlo en plástico también es una manera mucho más ecológica y más sostenible de realizar plástico y también es biodegradable. Entonces, bueno, es un plástico ligerísimo que no sustituye al plástico que proviene del petróleo y que genera tantísima contaminación. Así es. Y todo lo que se puede hacer con el petróleo se puede hacer con el cáñamo, ¿no? Sí. Y aquí tenemos alimentos. Alimentos y cosmética. Como nutrición, bueno, el valor nutricional de la semilla del cáñamo es espectacular, ¿no? Es un superalimento. Tiene un montón de omegas, de vitaminas, es muy bueno para la salud y efectos antiinflamatorios también. Claro. Y lo puede consumir todo el mundo sin problema. Tampoco colocan las semillas de cáñamo, ni el aceite de la semilla, ni los productos derivados, ¿no? Con harinas de semilla de cáñamo o con hojas. Claro. Acá tenemos también patinetas hechas con cáñamo, ¿no? Tablas de patinar hechas de cáñamo. Se rompe mucho menos que los demás. Instrumentos musicales, didgeridoos también hechos con cáñamo. Pueden ver aquí el didgeridoo hecho de cáñamo. Componentes para autos. Piezas para autos hechas de cáñamo. Hasta rinocerontes hechos de cáñamo. Calzado, ropa interior, incluso urnas funerarias, todo se puede hacer con cáñamo. Urnas funerarias, miren, yo voy a pedir la mía de cáñamo. Biodegradable para que después se compostee. Claro. Acá tenemos tenis Adidas, marca pues famosa mundialmente y que elabora o ha elaborado varias colecciones con cáñamo, ¿no? Sí. El osito de Aware, ¿es Aware? Sí. Y portafolios de cáñamo. También tenemos uno de estos exhibido ahí en nuestro pequeño Museo de México. Plumas, plásticos, vasijas, frisbees, todo hecho con cáñamo. No es nada nuevo. Aquí tenemos una imagen de Henry Ford, Ajá. del auto que inventó, ¿no? Bueno, el pionero de los automóviles ecológicos.
Era hecho con fibra de soja, de cáñamo, con también el combustible que utilizaba era también natural, entonces era un coche completamente sostenible y muy resistente. Aquí lo que está señalando es, hizo una prueba golpeándolo con un martillo y apenas quedó marca. Entonces es una manera de demostrar que también es más seguro un coche hecho con fibra de cáñamo. Claro. Su accidente no se astilla, no se clava, pesa menos, por lo tanto también es más, consume menos combustible. Ujú. También se pueden hacer casas con cáñamo. Exactamente, materiales de construcción. Que eso viene fuerte. Y materiales aislantes, ¿no? También estos son aislantes para la temperatura, también para temas de fuego, ¿no? Pueden ayudar, ¿no? Sí, además las casas que están construidas con este tipo de materiales pues son mucho más sostenibles, consumen menos energía tanto en verano como en invierno. Entonces, bueno, son todas ventajas. Además, a diferencia de la fibra de vidrio, esta no la puedes tocar y no te pica. No pica. No pica. Exacto. Buenísimo. Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico, los días 29 y 30 de abril. Ven y vive los 2 días más intensos de la cultura canábica de la primavera. Nos vemos en Expo Reforma como ya es costumbre. No te lo puedes perder. Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México. La 8ª edición de ExpoWIT México te espera. Con conferencias, talleres, industria y mucha diversión. 3 días intensos de cultura canábica. ExpoWIT México, no te lo pierdas. Y aquí vemos una línea del tiempo, ¿no? De cómo la cannabis ha acompañado a la humanidad y relacionado con la religión, ¿no? Sí, es curioso porque cuando pensamos en cannabis y religión, automáticamente nos vienen a la cabeza los rastafaris y como mucho los monjes sadhus. Pero no solamente en estas religiones ha tenido influencia el cannabis. En el cristianismo también. En la Biblia aparece citada varias veces la palabra cannabis, normalmente como ingrediente de los aceites para ungir. Y es muy curioso este mosaico. Esta es una fotografía del mosaico de Santa María la Nuova di Monreale, en Sicilia. Es una basílica del siglo XII, donde aparece esta escena, que es del episodio de Jesús sanando al ciego. Entonces vemos a Jesús con los hombres aquí, está a punto de ungirle los ojos seguramente con aceite. Parece que lleva una botellita en la mano de una hoja de cannabis al fondo. Entonces, bueno, es muy curioso pensar que la religión cristiana, que es la que es la más fuerte aquí, por lo menos en España, jamás nadie hubiera pensado que esto podía ser posible. Claro. También tenemos a la monja Hildegard. Ay, es muy difícil. Hildegard. No me va a salir. Hildegard. Es una monja, es una pionera también como mujer, como una científica magnífica, hizo muchísimos descubrimientos del uso medicinal del cannabis y es un ejemplo muy poco conocido, pero a la vez muy significativo, ¿no? Una mujer en aquella época en ciencia, pero siendo una religiosa. Entonces es como una Mary Jane, es una Mary Jane auténtica. Bien. Y aquí vemos, pues eso, ¿no? Vemos que en diferentes países, diferentes culturas, el cannabis está representado en su uso ritual. En Asia Central, en India, en China, en Grecia, en Israel y nuevamente en China. Y acá tenemos también distintas representaciones, ¿no? Religiosas, donde está involucrada la planta. También hablamos de la cultura, ¿no? De la influencia del cannabis en la cultura en general. Y está esta chimenea presidida por William Shakespeare y rodeada de 2 obras de Pablo Picasso.
donde se ve, están fumando. En este caso es, Picasso no ha puesto que es un gran consumidor, pero sí que era favorable al tema. Y aparte de esta, pues fumando en pipa. Pues fumando en pipa. Y aquí tenemos a Shakespeare. Shakespeare, aparte de hacer referencia en algunos de sus sonetos directamente a la hierba, también en el jardín de su casa hicieron unas excavaciones y aparecieron centenares de pipas con restos de marihuana. Okay. Entonces podemos confirmar que William Shakespeare también fumaba. Fumaba cannabis. Muy bien. Y aquí vemos también, bueno, aquí tenemos una selección de obras de algunos miembros del Club de los Hashishins. Es un grupo de la élite cultural europea de mediados del siglo XIX, donde incluye científicos, filósofos, escritores, pintores, bueno, la cuna de la cultura europea a mediados de la época moderna. Y se reunían en un hotel de París para hacer unas experiencias que les permitía salirse de su estado natural, ¿no? Y consumían daguamés, que era una especie de postre, ¿no?, de dulce, originario del norte de África, con hachís. Entonces lo consumían y dejaban fluir. Y de ahí salieron grandísimas obras, ¿no? Tenemos a Baudelaire, a Victor Hugo, un montón de gente muy importante que ha marcado toda una época y que jamás, creo que mucha gente que jamás pensaría que eran consumidores en este caso, de cannabis. También vemos en estas imágenes, por ejemplo, que antes de la prohibición el uso lúdico del cannabis no era para nada algo así como oculto, underground, ¿no? Es la burguesía del momento, ¿no?, que podía consumir tanto cannabis como opio y otras sustancias, ¿no? Y bueno, quizá eran más abiertos de mente de lo que pensamos en este aspecto. Claro. Estas imágenes son de la época donde todo el tema orientalizante estaba muy de moda en Europa y se representaban como si fuesen mujeres de un harén o de zonas así más exóticas. Ya. Buenísimo. ¿Y esta pieza de que tenemos aquí? Sí, es como una especie de quemador de incensario, de brasero, donde se ponían cogollos en brasas y entonces la gente, pues era una manera de vaporizar en el fondo, ¿no? En este caso sí que había combustión un poco, pero todo el humo, ¿no?, infusionado en cannabis lo respiraban en las tiendas. Aquí tenemos en esta imagen, se puede ver un poquito. Y era una manera, pues, de relajarse. En este caso se representan son fumadores de Keith, la tribu de los Hashishins. Y aquí es un poco más la cultura moderna y actual, ¿no? Sí, también el uso recreativo de la planta, porque hemos hablado del industrial, del religioso, como fuente de inspiración, ¿no?, para el arte y la cultura y la ciencia, pero también hay que hablar del uso lúdico simplemente por el hecho de disfrutar de esa planta de una manera más recreativa, más lúdica. Después de la prohibición, pues pasó a ser algo más de cultura underground, ¿no? Se asociábamos muy a los bajos fondos. Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, mucha gente asocia el fumar un porro con Bob Marley, ¿no? El fumeta, ¿no? Y reggae. Bob Marley lo que hacía era un uso religioso de la planta porque era un rastafari, seguía la cultura rastafari. Louis Armstrong, por ejemplo, en este caso sí que era un consumidor de marihuana, pues, para relajarse y también para inspirarse. Y la llamaba que era su mejor amiga, su consejera, su ayudante, ¿no? Era mucho mejor que el whisky, que otros narcóticos, que son legales, ¿no?, incluso con sellos del Estado, pero son mucho más perjudiciales que no el cannabis. Claro. Y bueno, poco a poco, después de la prohibición, pues era aquello un tema un poco tabú. Y ya es a partir del movimiento hippie en los finales de los 60, en los 70, cuando empieza a popularizarse más la planta, y a partir de los años 80, pues nadie se tapa y tenemos ya, pues, también influencia mucho de la música hip hop, rap, y otros tipos de música también, pero ya es un poco casi, ¿no? Por ejemplo, Snoop Dogg, ¿no? No se esconde para nada, o Wiz Khalifa. Y es hasta que hacen, ¿no?, pues como
apología del consumo del cannabis, en plan, ¿qué pasa? No por fumar un porro, ¿no? Claro. Y bueno, ya veo también hay representación mexicana con el malverde ahí, con la hebilla Sí, y su hojita. y su hojita. Digamos que un poco de cultura pop alrededor de la cannabis, ¿no? También. Muy bien, pues aquí también tenemos discos inspirados en la planta, Groove Armada y algunos otros artistas como Willie Nelson, famoso por su consumo de cannabis, entre otras cosas. Rihanna, Peter Tosh, Dr. Dre, por supuesto, Mr. Marley, Voy a faltar. no podía faltar. Y bueno, también iconos de la cultura, sí, más la cultura canábica, ¿no? Estos personajes que tan queridos por todos, los Flint Brothers, obra de Gilbert Shelton, que Claro. amablemente vino a visitarnos al museo y nos dedicó esta ilustración que Wow. tienes detrás. Es todo un honor. Sí. Y claro, los amigos de Chicho Siempre representando. siempre representan. Acá tenemos un póster también de Cheech and Chong, de chocolate. Porque todo esto que hemos visto ahora fue frenado por este señor. Este Es bueno, señor. este señor, por llamarle de alguna manera. Exacto. Sí, bueno, Harry Anslinger, ¿no? Presidía la DEA en el momento y bueno, Fue el sí, Evil. Bueno, aparte de sus vínculos con los grandes lobbies del nylon, las farmacéuticas y la industria de la madera, todas industrias que competían directamente con el cannabis. Cannabis es una planta con la que puedes hacer todo lo que hacen estas industrias. Pues bueno, hubo un momento que se decidió ilegalizarla. Daba igual si era uso recreativo, uso medicinal o uso industrial. El caso es que los argumentos que llevó al Congreso en el 1937 eran, bueno, tremendos, ¿no? Muy xenófobos, muy racistas, muy machistas, completamente ilógicos, pero se los aceptaron. Y aquí empezó la guerra contra las drogas. El resultado que tuvo y de toda la política y la mala propaganda que dio, la política del miedo hacia la planta, la demonizó, la criminalizó, tanto a ella como a los cultivadores, los consumidores y los usuarios de cannabis. Y bueno, se generó toda la propaganda alrededor de que asesina de la juventud, te vuelve loco, humo de marihuana con Carlos Estrada. Sí, la verdad es que como postas así, artísticamente son bonitos, pero claro, el mensaje es terrible. Public Enemy Number One. The Marijuana Girl. Sí, pues también. Y la literatura, también al respecto. Que ahora nos hace risa, pero bueno, tampoco hemos evolucionado mucho desde ahí. La mafia de la marihuana. Pues sí, todos estos son piezas que se generaron para fomentar la prohibición y pues justamente para desinformar a la población, ¿no? Aquí tenemos una cronología de lo que ha pasado desde 1937 hasta el 2012, que no ha mejorado mucho, simplemente se ha tecnificado. Sí, bueno, de hecho, si lo que querían conseguir con la Marijuana Tax Act y la prohibición era frenar los cultivos de cannabis para uso lúdico o para comercializar con la planta, no lo han conseguido, al revés. Se ha generado pues cultivos ilegales, mafias, violencia y además no tener para nada el control de la sustancia. Entonces el acceso a la planta ahora puede ser desde una persona muy joven a alguien que lo necesite para como medicina, pero que no tenga la información correcta y no elija bien la forma de uso y el tipo de planta a consumir. Uh-huh. Y además es eso, ¿no? Los productos que se utilizan, pues todos los químicos para
y fertilizantes pues, para generar grandes cultivos y mucha cantidad. También hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se consume, con qué has alimentado a esa planta, con qué la has tratado para evitar plagas y demás, y también si tienen hongos o no, bueno, es delicado, por eso una regulación siempre es lo apropiado para por lo menos poder tener estas cosas un poquito bajo control. Está claro que de las plantaciones que había a las que existen hoy en día, pues ese era el objetivo que tenían, no lo han conseguido para nada. Lo que han conseguido es que mucha gente acabe en la cárcel acusada de cosas muy absurdas, ¿no? De posesión, de consumo, tratados como criminales cuando simplemente están utilizando una planta. Así es. Muy bien. Pero de la misma manera que existen personajes como Anslinger, también existen personas y colectivos que luchan por los derechos civiles, en el fondo. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta portada de High Times del 83, donde se muestra al que se le acaba llamando como el mártir de la marihuana, simplemente por una posesión de 8 onzas, que no sé exactamente ahora qué equivale en gramos, que es lo que utilizamos aquí, pero vamos, que era una cantidad ridícula y fueron 40 años de prisión. O sea, a esta persona le arruinaron literalmente la vida, simplemente por poseer un vegetal, ¿no? Una hierba. Por tener una relación no aceptada con la naturaleza. Sí. Una relación que viene desde hace miles y miles de años, como hemos visto hasta ahora. Exactamente. Entonces, bueno, organizaciones como la NORM, como UNCOD, como todo el activismo aquí en España, por ejemplo, ¿no? Que ahora, pues eso, recientemente nos acaban de dar otra vez un disgusto en el Congreso de los Diputados, pues no aceptando la propuesta de ley de regulación del cannabis. Pero nada, eso no nos detendrá en nuestra lucha por normalizar y por regularizar la planta. Claro. Tenemos una publicación de Cáñamo, Sí. del buen Abarrots, Planeta Fumeta. Y un poco de la cultura del vidrio, ¿no? Que también es muy fuerte. Acabamos de estar en Las Vegas en una feria muy grande, donde hacen unas piezas impresionantes. Regresa a la Ciudad de México Encuentro Canábico, los días 29 y 30 de abril. Ven y vive los 2 días más intensos de la cultura canábica de la primavera. Nos vemos en Expo Reforma como ya es costumbre. No te lo puedes perder. Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México. La 8ª edición de ExpoWIT México te espera. Con conferencias, talleres, industria y mucha diversión. 3 días intensos de cultura canábica. ExpoWIT México, no te lo pierdas. Y entonces, bueno, la cannabis se ha utilizado también como medicamento desde la antigüedad, ¿no? Bueno, de hecho, hasta la prohibición era un uso muy común. En el siglo XIX era el segundo ingrediente más utilizado en las fórmulas magistrales de los farmacéuticos, ¿no? de la gente que trataba. El ingrediente principal o más utilizado era el opio y después el cannabis. Y bueno, vemos que si te fijas en los componentes de estos botes, realmente todo eran plantas, en este caso ya sintetizadas, pero están utilizando cocaína, belladona, estamonio, plantas que son tóxicas, que un uso pues, no correcto puede generarte problemas, pero que un uso correcto pues, te puede salvar la vida.
En este caso, el cannabis se ha utilizado muchísimo como paliativo de dolor, ¿no? Es un antiinflamatorio natural, un analgésico fantástico y además, a diferencia del opio, no genera adicción. ¿No? Esto que dicen de, esto es la puerta de entrada de otras drogas o vas a morir de sobredosis. Jamás nadie en el mundo, jamás ha muerto de sobredosis de cannabis. Y esto lo explica muy bien William Burroughs en su libro Yonki, donde habla de los fumetas. No los considera ni siquiera drogadictos. Así es. Acá tenemos más frasquitos. Aquí colaboró mi amigo Don Wirtschafter, right? Correcto, con un poco de estas piezas. El buen Don, que tiene una colección importante de frasquitos. Y siempre nosotros estamos contentísimos de que mucha gente colabore con esa colección privada de Bendronques, ¿no? Si tienen donaciones o cesiones de objetos para poder estar expuestos y a la vista de la gente, ¿no? Que la gente pueda disfrutarlos también. Claro. Entonces, bueno, eso es. Tenemos muchísimos ejemplos de medicinas previas a la prohibición, algunas muy curiosas. Hipnosedativo, este me interesa. Remedio para cólicos. Sí. Y para el dolor de cabeza. 10 centavos en aquel entonces. Sí. Pues maravilloso, Ana. Sí, que tenemos una cosa muy curiosa, ¿no? Los cigarrillos para el asma. El cannabis es un broncodilatador natural, entonces, pues claro, para enfermedades pulmonares va bien, pero fumado, ¿no? La combustión no es lo que mejor va para los pulmones, precisamente. Hoy en día sabemos que hay otras maneras de poder consumir cannabis de una manera medicinal y que no sea dañina para el cuerpo, pues vaporizándolo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de métodos modernos de consumo de uso medicinal del cannabis, en tintura, en aceites, vaporizado, en ungüentos. Hay muchísimas maneras de poder utilizar sin necesidad de fumar. Buenísimo, buenísimo poder contar con tu guía en este recorrido por el museo, porque digo, yo por más que pueda tratar de explicarles, jamás voy a tener toda la información que tienes tú. Y bueno, te agradezco profundamente a nombre de Cáñamo Radio Podcast tu presencia y pues toda tu guía y tu explicación en esta tarde. Nosotros muy agradecidos de que Cáñamo, en este caso Cáñamo México, venga a visitarnos otro año más durante la Feria Spannabis, que siempre es un placer encontrarse con toda la comunidad canábica en nuestra ciudad, en Barcelona, pero también aquí recibiros en el museo. Que no haya venido a visitarlo aún, estamos en el barrio gótico de Barcelona y es una visita imprescindible. Absolutamente. Vamos a ver algunos otros detallitos del museo, porque las ventanas, todo está lleno de detalles muy, muy hermosos que quiero compartir con ustedes, pero quiero agradecer a Ana y pues por supuesto a todos los amigos de Sensi Seeds que nos han abierto las puertas de sus casas y sus corazones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.